Ya. Este, Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas que nos escuchan en esta hermosa tarde. Sean bienvenidos a esta lectura más, al estudio de nuestra palabra, de la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos y tengan un hermoso y feliz Santo Sábado de nuevo. No sé cómo se lo están pasando, pero esperamos en Dios que todo bien y que si hay alguna preocupación, alguna necesidad, es mejor aprovechar en este santo sábado, entregárselo a nuestro Dios, ya que solamente Él dice que en sus días santos nos da descanso, nos da reposo, nos da bendición también. Es lo que recibimos en el santo sábado de nuestro Dios. En esta hermosa hora de la tarde vamos a iniciar con nuestro culto divino, pero antes de iniciar les invito a poder entonar unos himnos, pero antes de esto vamos a colocarnos de rodillas para elevar nuestras peticiones a nuestro Dios. Querido amoroso Padre, que tu morada está en la altura de los cielos, santo, santo, santo eres, Señor. En estos momentos, papá Dios, aquí estamos de nuevo y le suplicamos bendición y protección y bendición y paz en nuestras almas, Señor, en su santo sábado. Y que usted, Padre, nos ayude a comprender su santa escritura de nuevo, papá Dios, porque vamos a estudiar desde dónde es que inició el pecado y por qué en este mundo hay mucha maldad. Papá Dios, ayúdanos a comprender que aunque estemos en un mundo así en un mundo donde haya mucho dolor, ayúdanos a confiar en usted. Bendice, Señor, mi vida y la vida de mi esposo y los que han de escuchar o los que están escuchando en esta hermosa tarde. Señor Dios, y usa mi vida para entonarte unos cantos para una gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a cantar entonces himnos para nuestro Dios. Y les invito a ver nuestros seminarios. Los que tengamos seminarios, vamos a entonar el himno 131. En Cristo hallo amigo. Amén. 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 Esperemos en Dios que todos nos sintamos gozosos en este santo sábado, que el Señor nos prestó un día menos, porque el Señor se está acercando cada día más y más, se va acortando los días. Y por eso es que esa es la razón de prepararnos en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual con Dios, estar en comunión con Él mediante su santa palabra, mediante los himnos también, ya que los himnos tienen palabras poderosas para cambiarnos, para transformarnos, para santificarnos en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. Vamos a entonar entonces. ¿Me puedes subir volumen? En Cristo hallo amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido en digno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor.
Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en el poder vencer a ti. Segura es la victoria y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre aquí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Amén. Entonemos un canto del hermoso Santo Salmo. Vamos a buscar en nuestros escenarios. Vamos a entonar un himno más en el himno. En el 475, Señor, reposamos en tu santo sábado. Santo como es Él, es el amor divino, mi gozo y mi placer. ¿Puedes encenderme el ventilador? Me hace obedecer. El triste mundo lleno de muerte y dolor, quisiera yo llevar. Dios es amor. Himno, mi amor, perdón. Señor, reposamos. 475. 475. Ajá. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Amén. Aleluya. Aquí terminamos con los cantos. Vamos a darle lugar a la palabra de nuestro Dios y que puedan, hermanos, quedarse para que juntos nos edifiquemos con la palabra de nuestro Dios. Amén.
para que te tenga. ¿Está bien? Ahí lo mueves, bebé, ¿está bien? Para que. Bueno, queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestra transmisión, Sembrando la Verdad. Que sean cada uno de ustedes y les mandamos un feliz santo sábado a cada uno de ustedes. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar con el tema que estábamos presentando el sábado pasado que, que pasó sobre, ah, sobre un tema que se titula, vamos a ver aquí, que se titula El misterio de la inmortalidad. Puede ser mi esposa que si lo pueda mover, por favor. No, mover mi teléfono. Bueno, el misterio de la inmortalidad. Vamos a seguir continuando con este tema sobre Lucero, sobre Lucifer, que ahora ya se llaman Diablo y Satanás. Por eso dice en Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que levitabas a las naciones. Hemos estudiado que Lucifer quería ser más poderoso que el Altísimo. Los que no han mirado el tema que pasó, les hacemos esa invitación que mire ese tema para que así podamos a comprender este tema. Bueno, aquí nos quedamos, dice en la mensajera del Señor que Lucifer salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angélicas, disimulando sus verdaderos propósitos, y les presentó su tema que era él mismo, como quien ha sido agraviado. Se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, protegiéndolo a él. Entonces vemos aquí que Lucifer, después de salir, hemos estudiado el sábado pasado que Lucifer, todos los ángeles se postraron ante el Padre y el Hijo de Dios. Pero cuando Lucifer se inclinó, no lo inclinó con corazón, sino que inclinó con lleno de envidia y descontento. Y cuando salió de la presencia del Padre, estaba lleno de envidia, estaba infeliz. Vemos que Lucifer quiere ser más que el Altísimo, más que nuestro Señor Jesucristo. Quiere ser más honrado, quiere ser más exaltado, más poderoso, quiere gobernar toda esta tierra. Quiere gobernar los seres creados, todo el universo quiere gobernar. Pero lamentablemente no pudo porque el Padre dio autoridad a su Hijo y le dio esa autoridad que por medio de él hemos sido nosotros creados a la semejanza de nuestro Dios. Por eso el Lucifer tenía envidia y celos porque quería tomar el lugar del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre le dio autoridad a su Hijo gobernar todo el universo de este mundo. Y por eso quería exaltarse más y ser más honrado. Por eso dice aquí, luego dice mi esposa que lo mueve, les dijo que de ahí en adelante toda la dulce libertad de quien habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no se les había puesto un gobernador a quien de ahí en adelante debían tributar honor civil? Nuestro gobernador era Lucifer. Su trabajo era gobernar.
Su trabajo era proteger a los ángeles. Tenía un trabajo tan especial Lucifer. Era el más poderoso que los otros ángeles. Pero pronto esos ángeles llegarían a su fin de disfrutar la felicidad que Dios le estaba dando. Por eso Lucifer quería aún más. Por eso sigue diciendo, desde les declaró que él los había congregado. Antes de que salió la presencia del Padre, hemos visto que salió descontento y lleno de envidia. Y después de eso, congregó todos sus ángeles de Lucifer. Los congregó, ¿para qué? Asegurarles que no soportaría más enseñación de sus derechos y de ellos, que nunca más se inclinaría ante Cristo, que tomaría para sí la honra que debiera habérsele conferido, y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y obedecer su voz. Entonces, los que son obedientes a Lucifer, que son caudillos a los ojos del enemigo. ¿Por qué? Cuando Satanás congregó todos a los ángeles para asegurar que no soportaría más esa misión, ese humillante, se sentía humillado Lucifer, se sentía humillado porque él quería ser más exaltado y más honrado. Por eso se sintió que ya no soportaría esa humillación y que de sus derechos y los de ellos, que nunca inclinaría a Cristo. Así le estaba dando a sus ángeles, que nunca voy a inclinarme a Cristo. Y que yo tomaría la autoridad, la posición y la honra que debía habérsele conferido. Satanás tomó por sí mismo la autoridad de ser como el jefe y gobernante de sus ángeles. Por eso a veces somos así, a veces cuando vamos a predicar, a veces queremos ser más autoritario. Nosotros somos más autoritarios. Y así era Cristo, así era Satanás. Satanás quería tomar su propia autoridad de ser como un Dios. Pero somos el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y obedecer su voz. Pero dice, hubo una discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. ¿Qué quería hacer Lucifer y sus seguidores? Quería reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices. ¿Qué se sentían? ¿Quiénes se sentían descontentos, se sentían felices? Era Lucifer y sus seguidores. Porque quería hacer una reforma en el gobierno de Dios. Quería tomar la autoridad de Dios. Porque no podía indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y mando ilimitados. Satanás quería saber los propósitos de Dios. ¿Por qué le dio autoridad a su Hijo amado de todos los creados, de todo el universo del mundo? Quería saber por qué le dio ese propósito. Quería saber los propósitos de exaltar a su Hijo Jesús. Satanás quería saber los propósitos del Padre al exaltar a su Hijo. Porque el Padre la exaltó a su Hijo, le dio la autoridad, le dio el poder de gobernar todo el universo del mundo.
Y por eso quería eso, Satanás, conocer los propósitos de Dios. Y no se les permitía. ¿Por qué? Porque era un ángel, era un hijo del Padre. Por eso no lo quería, no podía aceptar a conocer los propósitos de Dios. Y se rebelaron contra la autoridad del Hijo de Dios. Lucifer y sus seguidores se rebelaron contra la autoridad del Hijo Jesús. No aceptaron. Cuando están en la presencia de Lucifer y sus seguidores, le presentó que el Padre iba a dar autoridad a su Hijo, iba a saltar a su Hijo, y ellos no se pusieron de acuerdo, no estaban de acuerdo, y salieron descontentos y de envidia. Porque es que quería tomar lugar del Padre, del Hijo, perdón, quería ser Satanás, quería ser más exaltado y más honrado, pero no fue así. Por eso salió descontento de la presencia del Padre y se rebelaron contra la autoridad del Hijo de Dios. A veces así somos nosotros, cuando nosotros somos predicadores y ungimos un siervo de Dios, algunos nos quieren aceptar. Piensa que son ellos los que van a ser seguidos, los que van a ser ungidos. Pero cuando se da la noticia que no son ellos, tienen lleno de envidia y de celos. Y que somos seguidores de las tinieblas. Por eso, queridos hermanos, hay que tener mucho cuidado no ser como Lucifer, porque se rebeló contra la autoridad del Hijo de Dios. Y a veces somos así. Por eso Lucifer declaró a sus ángeles, a sus seguidores. Sigue diciendo, los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su creador a ese poderoso ángel rebelde. Entonces que los ángeles leales estaban luchando, trataron de reconciliar con la voluntad de su creador a ese poderoso ángel, le comunicaban, le anunciaban que no hagan eso, no se rebelen contra la autoridad de Dios, no se rebelen. Hizo todo lo posible los ángeles leales de Dios de reconciliar con la voluntad de su creador a ese poderoso ángel rebelde. Pero, ¿qué pasó? Pero justificaron el acto de Dios a honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que le había tenido antes que el Padre. Proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Lucifer tenía autoridad, era un ángel poderoso, tenía todo, pero se sintió celos por el Hijo, porque quería ser más honrado y exaltado. Por eso Lucifer se rebeló contra la autoridad del Hijo de Dios. No quería aceptar. ¿Por qué? Pensaba que iban a tener menos honra. Lucifer pensaba que iba a tener menos honra y exaltación hacia él. Por eso se sintió envidioso y descontento, porque él pensaba que iba a tener menos honra y iba a exaltar más al Hijo de Dios que él. Por eso no quería aceptar ese compromiso, ese mandamiento que le dio a su padre y a su hijo. No quería. Por eso estuvo descontento
y lleno de envidia. Demostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueron creados. Aquí me impactó mucho porque dice aquí los ángeles leales a Dios estaba predicando a Lucifer y a sus seguidores ángeles que Cristo era el Hijo de Dios. Tú fuiste creado, Lucifer, por medio de su Hijo. Tú fuiste creado por medio de su Hijo. Y tú no tienes esa potestad y esa autoridad de ser como Jesús, porque fuiste una creación de Él. Así le estaban diciendo los ángeles leales a Lucifer y a sus seguidores. Que Cristo era el Hijo de Dios y que existía con Él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre. Sí que su tierna, amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Por eso Lucifer no comprendía eso, que era una creación, una criatura del Hijo de Dios. Se reveló en sus conciencia, en su pensamiento, se afirmó en sus pensamientos. No, no quiero aceptar y someterme a Dios, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo debo ser exaltado y honrado, porque yo soy el más poderoso ángel. Se exaltaba su orgullo. Por eso los que tenemos orgullo, ¿de qué siervos somos? Somos siervos de Satanás. Porque Satanás, Lucifer, es el primer dueño que construyó el orgullo. Porque él mismo tuvo orgullo de exaltarse a sí mismo. Por eso no quería aceptar a Lucifer, de que era una creación de nuestro Señor Jesucristo. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales del parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. No disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Dice aquí que Lucifer hubiera sido todavía honrado y exaltado. Todavía hubiera sido honrado y exaltado porque estaba delante de la presencia del Padre y del Hijo. Todavía iba a ser honrado y exaltado. Pero él pensó que iba a ser menos honrado, pero no era así, sino que todavía iba a ser Lucifer honrado y exaltado por medio de los ángeles. No disminuían la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Los ángeles lloraron graciosamente. ¿Qué pasó aquí? Que los ángeles lloraron graciosamente. Lloraron, se lamentaron, llorando. ¿Por qué? ¿Por qué, Lucifer, no quieres aceptar? Y a veces así somos nosotros. Cuando alguien nos predica de nuestros errores, no queremos aceptar, nos humillamos, no, nos resistimos, nos ponemos firmes en nuestros pensamientos, en nuestras ideas y teorías. Pero nos estamos dando cuenta que ahí está obrando Satanás en medio de cada uno de nosotros. Porque así era Lucifer. Lucifer se ponía firme en su teoría y sus ideas y en sus pensamientos. Por eso, ¿a quién pertenecemos realmente, queridos hermanos? ¿Realmente pertenecemos parte del redil de Dios o parte del redil de Satanás?
porque este es un tema muy interesante. Porque no nos damos cuenta que estamos siendo utilizados por Satanás. Porque Él es el primer dueño que construyó estos frutos de la carne. Lo que hemos leído en la palabra de Dios, que tales cosas que practican no heredarán el reino de Dios. Por eso dice en Isaías que yo te compré, mío eres tú. Dios nuestro Señor Jesucristo nos compró con su preciosa sangre para que fuéramos solamente de Él. Por eso, queridos hermanos, por eso los ángeles lloraron, porque Satanás y sus seguidores insistían firmes en sus ideas. Los ángeles lloraron acciones tremendas. Intentaron convencerlo de que denunciara su propósito malvado para someterse a su creador. A veces así somos nosotros con predicaciones. Un predicador nos amonesta en nuestro error y nos denunciara de nuestro propósito malvado y que nos sometamos al creador. A veces renunciamos de aceptar y de rezar en los caminos de nuestro creador. A veces cuando comentemos una idea que nos enamoramos de un crédulo o una incrédula, un crédulo o una incrédula, que cuando un hermano te amonesta, no vayas para allá, no pises para allá. Y necios, ¿y qué pasa? Sufrimos las consecuencias. Así pasó con Satanás, sufrió sus consecuencias. ¿Qué fue su consecuencia? Que fue expulsado desde el cielo. Así seremos cuando llegaremos al juicio. Dios nos va a decir, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Como dice la palabra de Dios, del labio él me honra, pues de su corazón está lejos de mí. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, porque Lucifer, Satanás, está luchando arduamente, porque su tiempo se está acabando. Igual manera, nuestro tiempo se está terminando. Dice la mensajera del Señor que poco a poco el Espíritu Santo se está retirando de este oscuro mundo. Poco a poco. Por eso dice la palabra de Dios, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Por eso dice en el libro de Isaías, luego dice mi esposa que proyecte la cita. Vamos a leer Isaías. $41. Aquí, bebé. Aquí. Ahí busca Isaías 41. Ya está. Nomás busca versículo 41. ¿Capítulo o versículo? Ajá. ¿Capítulo qué? Capítulo 41. Por eso dice aquí la palabra de Dios, que nos amonesta para seguir en los caminos del Señor. Versículo 10.
¿Qué dice? ¿Me puedes proyectar, bebé, por favor? ¿Qué dice? No temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Versículo 11. Y aquí que todos los que se airan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienen contigo. Adelante. Las buscarás y no los hallarás. Los que tienen contienda contigo serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. ¿Quién es nuestro Dios, queridos hermanos? Jehová, nuestro Dios, es nuestro Dios. Que te hace de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré. 14. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo te socorrí, dice Jehová, y tu redentor es santo de Israel. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás y collarás, tornarás en tamo. Ahora vamos a leer el versículo. El versículo 20. Vamos a leer el versículo 20. Para atrás. Para que, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todo lo que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. Presentar vuestra causa, dice Jehová, exhibir vuestros fundamentos, dice el Rey de Jacob. Entonces, ¿quién es nuestro Rey? ¿Quién nos protege? ¿Quién nos ayuda? Nos ayuda nuestro fiel ayudador, que es Jehová nuestro Dios. Por eso, queridos hermanos, si somos de Cristo, hemos crucificado los deseos de la carne. Y si somos ya de Cristo, pesemos las cosas celestiales. Por eso vamos a seguir con la presentación. Por eso, queridos hermanos, Dios nos hace su invitación. Los ángeles lloran también por nosotros cuando no aceptamos nuestros errores. Cuando no aceptamos nuestros errores, también los ángeles lloran por nosotros. Especialmente nuestro Señor Jesucristo, que ahora es nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros. Por eso dice, los ángeles lloraron atrozmente. Intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para que sometiese a su Creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era lo que podía citarse voz de vez de disidentes? ¿Cómo existió en el cielo este rebelde, esta rebeldía? ¿Cómo era? ¿Cómo nació? Porque allá en el cielo era paz y armonía. Porque Lucifer quería ser más exaltado y quiere ser más honrado y ser más poderoso que Cristo. Por eso, cuando Cristo vino en esta tierra,
Por eso lo tentó, de que iba a destruirlo. Pero, pero Cristo lo venció. Satanás quería destruir a Cristo. Cuando estaba en esta tierra, Cristo, no crean que Cristo ah, tuvo cosas así como que le asaltaran. Algunos le asaltaron y algunos no. Algunos no creyeron en él porque fueron utilizados de Satanás. Pero Cristo no lo portó eso, porque Cristo vino a humillar, a llamar a los pobres pecadores y llevarlos a arrepentimiento. No he venido para juzgar, he venido para rescatar a las almas y llevarlos a los pies del Padre. Por eso, queridos hermanos, Lucifer no quería aceptar su error. Se puso firme. ¿Y qué pasó? Fue expulsado del cielo. Pero vamos a seguir continuando qué pasó con la historia de Lucifer. Lucifer no quiso escucharlos. ¿Qué hizo Lucifer? No quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales, acusándolos de servicismo. A veces así somos nosotros. Cuando predicamos a Dios, Dios nos llama fanatismo. O eres, uno le dice que eres amayismo, que sigue puro un hermano. Nos llaman palabras así fuertes. Pero no sabemos que ellos son utilizados por medio de Satanás. Porque Satanás mismo, Lucifer, los llamó a los ángeles leales servicismo. Eres un ángel servicismo. Tú mereces algo mejor. Pero estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por incitar a la rebelión. Se sorprendieron, se asombraron los ángeles reales que tenía éxito Lucifer para incitar la rebelión. Les prometió un nuevo gobierno. Lucifer con sus seguidores, Lucifer prometió a sus seguidores un nuevo gobierno, mejor que el que tenía entonces, en que todo sería libertad, libertaje. Por eso en este mundo hay pura libertaje. ¿Quién gobierna este mundo? Este mundo lo gobierna Satanás. Porque vemos tanto en libertaje, ¿verdad? Tanto en libertaje vemos, especialmente aquí donde estamos, hay mucho libertaje. Y ahorita que está comenzando la Copa Mundial de la FIFA, hay muchos que se gozan de ver partidos, de ver cosas de este mundo, porque son libres. Por eso, queridos hermanos, Lucifer quería tener un nuevo gobierno y que sería pura libertad. Tú podías hacer lo que tú quieras hacer. Por eso Lucifer tenía éxito de citar a la rebelión. Muchísimo expresaron su propósito y muchísimo expresaron su propósito de desatarlo como su dirigente y comandante en jefe. Sus seguidores lo aceptaron como dirigente, como comandante de jefe. Cuando vio que su propuesta tenía éxito, se vanaglorió. Se exaltó a sí mismo cuando vio que sus ángeles
le aceptaron como comandante y jefe. Se vanaglorió, se enalteció, se orgulleció. Y a veces sí somos nosotros, cuando alguien, un hermano, nos presenta, y a veces nos gloriamos, pero no debemos hacer así. Porque lo que se vanaglorió fue Lucifer. Se vanaglorió de que podía llegar a tener a todos los ángeles a su lado, que sería igual a Dios mismo, y su voz llena de autoridad sería escuchada dar órdenes a toda la hueste celestial. Por eso, queridos hermanos, tuvo orgullo Lucifer, porque dijo Lucifer a los ángeles leales que quería hacer un nuevo gobierno, que sea el libertaje. Pero sus seguidores, sí, por favor, sus seguidores lo aceptaron como comandante y jefe. Por eso se vanaglorió. Por eso es que tenemos mucho cuidado y no vanagloriarnos. Porque si somos así, somos hechos de Satanás. Por eso dice, los ángeles leales se advirtieron. Gracias. Aquí. Los ángeles leales le advirtieron. Nuevamente, insistía nuevamente, le advirtieron todavía los ángeles leales nuevamente a Lucifer y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía. Uno, le predicaron y otro nuevamente le predicaron y ahora le dijeron que sabe cuáles serían las consecuencias si te persistes. Y él, Lucifer, no lo importaba y siguió firme en sus ideas, pues el que había creado los ángeles tenía poder para despojarlos de toda autoridad. Y ese poder que tenía, ¿de quién era? Era de nuestro Señor Jesucristo, que tenía poder para despojarlos de toda autoridad. Y de una manera señalada castigar su audiencia y su terrible rebelión. Pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios, que es tan sagrada como Él mismo. Imagínense, qué tremendo que hizo Lucifer. Lucifer se opuso a la ley de Dios, que es tan sagrada como Él es mismo. Y a veces así somos nosotros, nos opuestamos a la ley de Dios. Nos oponemos a la ley de Dios y pisoteamos la ley de Dios. Por eso, queridos hermanos, es un tema tan precioso, tan importante, para conocer qué hijos o hijas somos. Porque si estamos opuestos a la ley de Dios, somos hijos y hijas de Satanás. Y a ellos nos va a atacar a nosotros para desviarnos del camino del Señor. Para eso hay que tener cuidado. Exhortaron a los rebeldes, dice, y que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer. Los ángeles también le predicaban a sus seguidores, sus ángeles de Lucifer, que cerraran sus oídos, que no reaccionan, que cierran sus hijos, que no obedezcan a los engaños de Lucifer. No los obedezcan, cierran sus oídos, pero lamentablemente no cerraron sus oídos, prefirieron aceptar a Lucifer. Y le aconsejaron a él y a cuantos, ponenlo en la presentación, por favor. Y le aconsejaron a él, a cuantos habían caído bajo su influencia, que volvieran a Dios, a confesar el error de haber permitido siquiera el pensamiento de ejecutar su autoridad. Los ángeles leales anunciaban que volvieran a Dios,
que se vuelvan de su error y que volvieran a Dios. Porque Dios es justo, lento para la ira y grande misericordia. Nuestro Señor podía perdonar a Lucifer si, si aceptara esa invitación que le hicieron a los ángeles leales. Voy a recibir perdón, pero no quiso recibir perdón. Quiere ser más que Jesús Cristo. Por eso se rebeló contra el Hijo de Dios. Muchos de los habitantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza en el Padre y en su Hijo amado. El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios. Pregunta, ¿el rebelde ángel conoce la ley de Dios? Conoce la ley de Dios y sabe el bien y el mal. Él sabe todo. Porque vemos que este ángel era poderoso, lleno de sabiduría y inteligencia. Era muy sabio, muy inteligente. Y conocía la ley de Dios. Pero se disgustaba por su orgullo, lo cegó sus ojos. Y a veces si somos nosotros, conocemos la ley de Dios, conocemos el bien y el mal, pero lo que cierran nuestros ojos es el yo, de que hay nuestro corazón de piedra, que hay en nosotros. Por eso nos rehusamos a hacer la voluntad de Dios. Y que se sometía a la obediencia civil, se lo despojaría de su honra, nunca más se le confería su esa misión. Satanás pensó, si aceptara su error, pensaba que ya no iba a tomar la misma posición que él tenía antes. Pero yo pienso que Dios es justo, Dios es perdonador, si realmente se arrepintiera Lucifer. Yo siento que tomaría la misma posición si se arrepentía el enemigo. Tomaría su misma posición, porque Cristo tenía poder para transformar sus pensamientos a Lucifer, si se arrepentía. Pero no pensó opuesto, que si no me llaman delante de Dios, ya no iba a tomar la misma posición. Pensaba que iba a tomar ahora que los ángeles, que iba a servir solamente a Dios, ser un siervo de Dios. Pero eso no quiso, se rebeló con sus pensamientos. Por eso les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás, que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias. Dice, les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás, que estaban dispuestos a enfrentar las consecuencias. Lucifer y sus seguidores estaban dispuestos a enfrentar las consecuencias de su error y su rebeldía. Pues jamás se postraría para adorar civilmente al Hijo de Dios. Que el Señor no les perdonaría y que tenía que reafirmar su libertad y conquistar por fuerza el puesto, la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. Entonces Lucifer estaba fuerte y firme en su posición y estaba dispuesto a afrontar las consecuencias. Qué lejos se fue Lucifer, tremendo que fue él. Estuvo dispuesto a afrontar sus consecuencias. Los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios, le comunicaron lo que ocurría entre los ángeles, encontraron al Padre en consulta a su Hijo amado. Entonces, cuando ya no podía hacer más, ya nada más los ángeles leales,
se fueron corriendo. A los ángeles se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios. Y cuando lo comunicaron este asunto, el padre tuvo una consulta, una reunión con su hijo amado, para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, podían fin para siempre a la autoridad que había asumido Satanás. El gran Dios podía haber expulsado inmediatamente del cielo a este engañador. Pregunta, ¿Dios podía expulsarlo? ¿Satanás? Dios tenía esa autoridad y ese poder de soltarlo, porque Él era el soberano, el rey de reyes. Por eso nosotros, pero ¿por qué no lo expulsó del cielo inmediatamente? Vamos a ver por qué. Pero ese no era su propósito. Mucha gente dice que Dios es malo, que Dios es rebelde, porque en el antiguo Israel fueron matados, le quitaron sus hijos, le mataron sus hijos, a sus padres y a sus familiares. Mucha gente dice Dios es malo, pero vamos a ver aquí si realmente Dios es malo o no, porque aquí, bueno, ese era su propósito, aquí manifiesta su amor hacia cada uno de nosotros, especialmente hacia Lucifer. Pero ese no era su propósito, no era su propósito expulsar a Lucifer y sus seguidores. No era su propósito, porque Dios es justo, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso dice aquí en la palabra de Dios que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, que es Dios justo y siempre será justo. Daría a los rebeldes una justa oportunidad. ¿Ves? ¿Ven, queridos hermanos, queridos visitas? Dios no es malo. Dios es un Dios de misericordia, un Dios compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Porque Dios le dio una justa oportunidad, le dio una oportunidad nuevamente, para que me dieran su fuerza con su propio Hijo y sus ángeles.